Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez Moon S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Yo estoy súper contenta porque hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, especialmente a todos los fans de la televisión Superíndice 3N turca y del romance. Han adivinado bien, vamos a hablar de una de las parejas Moon S queridas y comentadas del mundo del espectáculo, Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Pero no solo vamos a repasar su historia de amor, no. Hoy vamos a desentrar más menos a una declaración Superíndice 3N reciente de Hande que ha causado revuelo en las redes sociales. Una declaración Superíndice 3N en la que, de alguna manera, revela que Kerem siempre será su copyright Roe. Prepul Rense. Porque esto se pone bueno. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada insinuación Superíndice 3N para entender qué copyright quiso decir realmente Hande. ¿Se refiere a la personalidad de Kerem? ¿A su apoyo incondicional? ¿O quizá a algo muy profundo que aún no conocemos? Exploraremos su relación Superíndice 3N desde sus inicios, pasando por el boom de Senu con diéresis al cap, hasta llegar a este presente lleno de interrogantes. Pero antes de sumergirnos en este drama en el buen sentido, por supuesto, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este chismecito sano y de análisis profundos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando muchísimas sorpresas. Y ahora sin Moon S preúmbulos, vamos a desentrar más menos a este misterio. Recuerden esa con diéresis copyright poca dorada, cuando Hande y Kerem encandilaban a todos en Senu con diéresis al cap. La química entre Eda y Serkan era palpable, traspasaba la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio ambos lo negaron rotundamente insistiendo en que eran su Superíndice 3 lo buenos amigos y con Pau más menos eros de trabajo. Pero los fans que somos como detectives expertos, no turbamos miradas CEU Superíndice 3 cómplices, sonrisas que lo decuan todo, gestos que revelaban una conexión Superíndice 3N especial. Y bueno, el tiempo nos dio la razón Superíndice 3N. No eran simples con Pau más menos eros de trabajo, eran mucho Mood S. La chispa del amor, esa energía electrizante estaba allí presente en cada escena, en cada entrevista, en cada fotografía. Para entender el impacto que tuvo Senu con diéresis al cap, tenemos que retroceder un poco. La serie se estrenó Superíndice 3 en un momento en el que el mundo necesitaba un respiro, un escape de la realidad. Y la historia de Eda, una joven florista con sueño más menos os de ser arquitecta, y Serkan, un exitoso pero frío arquitecto, era justo lo que todos necesitábamos. Era un cuento de hadas moderno con personajes en más menos hables, situaciones CEU Superíndice 3 micas y por supuesto, mucho romance. La trama enganchaba, los diálogos eran ingeniosos y la banda sonora era simplemente perfecta. Pero sin duda lo que realmente hizo que la serie brillara era la química entre Hande y Kerem. Su interpretación Superíndice 3N era tan natural, tan creíble, que era imposible no creer en su amor. Se complementaban a la perfección Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hande aportaba la dulzura, la inocencia y la pasión Superíndice 3N, mientras que Kerem le daba un toque de misterio, de seriedad y de vulnerabilidad. Juntos creaban una magia que conquistaba a corazones en todo el mundo. No su Superíndice 3 lo en Turquía, sino en Latinoamu Copyright Rica, Europa, Asia. Senu con diéresis al cap, se convirtió Superíndice 3 en un Fenu Superíndice 3 meno global, rompiendo RU Copyright Courts de audiencia y generando una legión Superíndice 3N de fans devotos. Y es que el romance en la pantalla se extendió Superíndice 3 a la vida real. Cada vez eran Mood S las pruebas que apuntaban a que Hande y Kerem eran algo Mood S que amigos. Sus salidas juntos, sus mensajes en redes sociales, sus miradas en eventos públicos. Todo indicaba que el amor había florecido entre ellos. Pero ellos se mantenían firmes en su postura, negando cualquier relación Superíndice 3N romántica. Somos su Superíndice 3 lo amigos, con Pau más menos eros de trabajo, repetúan una y otra vez. Pero claro, ya saben cómo somos los fans, no nos conformamos con respuestas simples. Queremos saber la verdad, queremos confirmar nuestras sospechas,
queremos vivir ese cuento de hadas junto a nuestros ídolos. Asu que seguimos investigando, buscando pistas, analizando cada detalle. Y poco a poco fuimos desentrando más menos ando el misterio. Vimos fotos de ellos tomados de la mano en el aeropuerto, vídeos de sus escapadas románticas, testimonios de amigos cercanos que confirmaban su relación superíndice 3N. Bingo. Tenuamos la prueba que necesito, vamos. Ande y Kerem estaban enamorados. Y aunque ellos aún no lo reconocieran públicamente, nosotros ya lo sabíamos. Después copyright ese de meses de especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. Fue una locura. Las redes sociales explotaron. Todos celebramos este amor que Pareco ha sacado de un cuento de hadas. Eran ju superíndice 3 venes, exitosos, guapúsimos y estaban enamorados. Copyright Moore ese se podía pedir. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, viajaban, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja del momento, un ejemplo de amor y con pau más menos erismo. La prensa turca e internacional lo seguía a todas partes, documentando cada paso de su romance. Cada aparicio superíndice 3N pública era un evento, cada fotografía se volvía viral, cada noticia generaba miles de comentarios. Eran el centro de atención superíndice 3N, la pareja de ensueño que todos admiraban. Su relación superíndice 3N parecua perfecta. Se veían felices, enamorados, compenetrados. Se complementaban a la perfección superíndice 3N y parecuan estar hechos el uno para el otro. Pero claro, ya sabemos que la vida no siempre es como la pintan en las películas. Y que las relaciones, por muy perfectas que parezcan, siempre tienen sus altibajos. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después copyright ese de un tiempo los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Pero poco a poco, las seu más menos sales se hicieron muy evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y la tensión superíndice 3N se aqua palpable en el ambiente. Finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3, Ande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia impactó superíndice 3 a todos. Muchos fans se sintieron desolados. Copyright había pasado. Por copyright había terminado este amor que parecua tan su superíndice 3 lido. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos de cuan que las agendas apretadas y las presiones del trabajo habían afectado la relación superíndice 3N. El ritmo frenético de las grabaciones, los viajes constantes, la exposición superíndice 3N medio, tica. Todo eso pudo haber desgastado la relación superíndice 3N. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y visiones de futuro. Quizás tenían diferentes planes para el futuro, diferentes prioridades, diferentes maneras de ver la vida. Pero la verdad es que nunca sabremos con certeza copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3. Lo que sabemos es que ambos tomaron caminos separados, tratando de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. El silencio que rodeó superíndice 3 la ruptura fue ensordecedor. Ni Ande ni Kerem dieron detalles sobre los motivos de su separación superíndice 3N. Se limitaron a emitir comunicados breves y formales, pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans. Esta actitud, aunque comprensible, alimentó superíndice 3 a UN las especulaciones y los rumores. Todo el mundo quería saber copyright había pasado, por copyright se había roto ese amor que parecua tan perfecto. Y a es donde entra en juego esta misteriosa declaración superíndice 3N de Ande. En una entrevista reciente al ser preguntada por Kerem, Ande respondió superíndice 3 algo que dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta. Dijo algo asu como Kerem siempre serú, miu copyright roe. Boom. La frase resonó superíndice 3 en todas partes. Copyright quiso decir con eso? ¿Se trata de una simple muestra de cariño más menos o irrespeto hacia un ex compau más menos héroe y pareja? ¿O hay algo ese profundo de de esas palabras? Analicemos la frase en detalle. Kerem siempre serú. A ya tenemos una pista importante. Él siempre indica que independientemente de lo que haya pasado entre ellos,
la imagen que Ande tiene de querer permanecer intacta. No es algo pasajero, no es algo que cambiar con el tiempo. Es algo que es grabado en su corazón superíndice 3n, en su memoria. Es un sentimiento que trasciende la relación superíndice 3n romántica, que va ese ayu de las circunstancias. Miu copyright roe. Esta es la parte de ese intrigante. ¿Q copyright significa ser un copyright roe para Ande? ¿Se refiere a alguien que la ha salvado de alguna situación superíndice 3n difícil? ¿A alguien que la ha apoyado incondicionalmente? ¿O quizá ese a alguien que la ha inspirado a ser una mejor persona? La palabra copyright roe tiene muchas connotaciones. Puede referirse a alguien valiente, a alguien generoso, a alguien que lucha por los demás. Pero también copyright n puede referirse a alguien que nos inspira, que nos ayuda a crecer, que nos hace ver el mundo de una manera diferente. Podríamos especular infinitamente sobre el significado de estas palabras. Pero creo que la clave estuvo en entender la relación superíndice 3n que Ande y Kerem construyeron durante su tiempo juntos. Recordemos que ambos eran superíndice 3 venes, y estaban en pleno ascenso en sus carreras cuando se conocieron. Senu con diéresis al CAPM, fue un fenu superíndice 3 meno mundial que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Y en medio de toda esa boru gine, se tuvieron el uno al otro para apoyarse, para entenderse, para compartir sus alegrías y sus frustraciones. La fama puede ser abrumadora, y tener a alguien a tu lado que te entiende, que te apoya, que te ayuda a mantener los pies en la tierra, es invaluable. Es posible que Kerem haya sido un gran apoyo para Ande en momentos difíciles. Quizá ese la ayudó superíndice 3 a superar inseguridades, a enfrentar críticas, a mantenerse firme en sus convicciones. La presión superíndice 3 en medio urtica, los comentarios negativos en redes sociales, las expectativas del público. Todo eso puede afectar la autoestima y la confianza de una persona. Y tener a alguien que te diga que eres valiosa, que crees en ti, que te apoya incondicionalmente, puede marcar la diferencia. Quizá ese la inspiru superíndice 3 a perseguir sus sueños más menos os compasiu superíndice 3n y determinación. Quizá ese la animu superíndice 3 a tomar riesgos, a salir de su zona de confort, a explorar nuevas facetas de su talento. En definitiva, es posible que Kerem haya jugado un papel fundamental en el crecimiento personal y profesional de Ande. Y eso sin duda lo convierte en un copyright roe a sus ojos. Un copyright roe por haber estado a su lado, por haberla apoyado, por haberla inspirado a ser la mejor versión superíndice 3n de su misma. Pero también copyright n podría ser que Ande se refiera a la personalidad de Kerem en general. Sabemos que Kerem es un hombre carismático, amable, generoso y con un gran sentido del humor. Es una persona que irradia energía positiva y que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás. Quizá ese Ande admira estas cualidades de Kerem, y lo considera un copyright roe por ser una persona tan noble y bondadosa. Su actitud positiva, su capacidad para hacer reír a los demás, su empatia hacia los que sufren. Todo eso puede ser inspirador y admirable. Otro aspecto importante a considerar es la forma en que Ande y Kerem manejaron su ruptura. A pesar de la decepción superíndice 3n y el dolor que seguramente sintieron, ambos se mostraron respetuosos y maduros el uno con el otro. No hubo declaraciones escandalosas, ni ataques personales, ni dramas innecesarios. Simplemente se separaron y siguieron adelante con sus vidas, tratando de mantener la cordialidad y el respeto mutuo. En el mundo del espectáculo, donde los escándalos y los dramas son moneda corriente, esta actitud es digna de destacar. Demuestra una madurez emocional y una capacidad para gestionar las relaciones de manera saludable. Este comportamiento, poco común en el mundo del espectáculo, habla muy bien de ambos. Y podrá ser que Ande valore especialmente la actitud de Kerem durante ese difícil momento. Quizá se lo considera un copyright roe por haber sido capaz de superar la ruptura con dignidad y elegancia. Porque no es fácil terminar una relación superíndice 3n, especialmente cuando se ha estado tan expuesto al público. Requiere mucha fuerza, mucha madurez y mucha capacidad para perdonar y seguir adelante. Por supuesto, también copyright n existe la posibilidad de que Ande es tu copyright insinuando algo muy de ese quizá ese aún siente algo por Kerem y espera una reconciliación superíndice 3n en el futuro. No olvidemos que el amor es un sentimiento complejo y misterioso que a veces nos sorprende de las maneras muy inesperadas.
Q copyright N sabe quizú es el destino tenga otros planes para Ande y Kerem. Quizú es el tiempo los vuelva a unir, quizú es el amor renazca entre ellos. Sin embargo creo que lo muy probable es que Ande simplemente es tu copyright expresando su cariño más menos o irrespeto hacia Kerem. Después copyright ese de todo han compartido momentos muy importantes juntos y han creado un vínculo especial que seguramente perdurará en el tiempo. No es necesario que haya un romance en el horizonte para que Ande considere a Kerem un copyright roe. A veces las personas que nos marcan de manera positiva en nuestras vidas se convierten en un copyright roes para nosotros, independientemente de si seguimos juntos o no. Son personas que nos han enseñado más menos algo valioso, que nos han inspirado a ser mejores, que nos han dejado una huella imborrable en nuestro corazón superíndice 3N. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y centrándonos en la realidad, es importante destacar que tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha protagonizado exitosas series y películas, consolidándose como una de las actrices mundiales populares y talentosas de Turquía. Kerem también copyright N ha continuado trabajando en proyectos interesantes, demostrando su versatilidad y carisma en cada papel. Han demostrado que son capaces de superar los obstáculos, de seguir adelante a pesar de las dificultades y de alcanzar sus metas con trabajo duro y dedicación superíndice 3N. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo. Y a pesar de la presión superíndice 3N medio urtica y las expectativas del público, han sabido mantenerse fieles a sí mismos y a sus principios. Esto también copyright N es digno de admirar y podrá ser otro factor que influye en la percepción superíndice 3N de Ande sobre Kerem como un copyright roe. Porque no es fácil mantenerse fiel a uno mismo cuando se está expuesto al escrutinio público. Requiere mucha fortaleza, mucha convicción superíndice 3N y mucha capacidad para ignorar las críticas y los juicios. En definitiva, la declaración superíndice 3N de Ande es un enigma que cada uno puede interpretar a su manera. Pero se hallo de las especulaciones y los rumores, lo importante es reconocer el vínculo especial que unió superíndice 3 a Ande y Kerem y el impacto positivo que tuvieron el uno en el otro. Independientemente de si vuelven a estar juntos o no, su historia de amor siempre será recordada por los fans de Senu con diéresis al cap, y por todos aquellos que creen en el poder del amor verdadero. Y quizú solo quizú Ande tiene razón superíndice 3N, Kerem siempre será su copyright roe. Copyright roe por haberla amado, por haberla apoyado, por haberla inspirado y por haberla marcado de manera imborrable en su corazón superíndice 3N. Copyright roe por haber compartido con ella un capítulo importante de su vida, por haberle enseñado más menos dado valiosas lecciones y por haberla ayudado a crecer como persona y como profesional. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas. Que no siempre tiene que terminar en un felices para siempre para ser significativo. Que a veces las personas que entran en nuestras vidas y nos dejan una huella profunda son copyright roes, incluso si no se quedan para siempre. Y que el amor, en todas sus formas, es un regalo que debemos valorar y apreciar. Asu que después copyright ese de este análisis profundo y lleno de especulaciones, llegamos al final de este vídeo. Como hemos visto, la declaración superíndice 3N de Ande Eru párrafo el sobre Kerem Bürsin como su copyright roe para siempre es un tema complejo y lleno de matices. Podrá referirse a su apoyo incondicional, a su influencia positiva en su vida, a su personalidad admirable o incluso a una esperanza de reconciliación superíndice 3N. Lo que es innegable es que Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de Ande, y eso es algo que merece ser reconocido. Hemos repasado su historia de amor, desde el romance en Senu con diéresis al cap, hasta su separación superíndice 3N, analizando cada detalle y cada posible significado de las palabras de Ande. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este momento conmigo y por haber escuchado mis ideas y teorías. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta poder compartir mis pensamientos con ustedes y saber que hay personas al otro lado de la pantalla que comparten mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo y el romance. Su apoyo es invaluable para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la declaración superíndice 3N de Ande?
¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3n entre ellos? ¿O simplemente se trata de un gesto de cariño más menos o irrespeto hacia un ex compau más menos héroe y pareja? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar mi contenido y a entender lo que les gusta. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Asu que ya saben, si quieren ese chismecito, análisis profundos y sorpresas emocionantes, no duden en suscribirse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre es un misterio que vale la pena explorar. Hasta la superíndice 3 Sima.